Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Castelli. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Unreal y SketchUp. Ayer habíamos visto muy rápidamente y de forma muy desprolija cómo podíamos importar con DataSmith una caja dentro de Unreal. Eh, Vamos a ir profundizando y haciendo esto reiteradas ocasiones, así que lo van a aprender sin ningún problema y es algo muy mecánico y muy sencillo. Lo que quiero que veamos ahora es lo siguiente. Cuando nosotros abrimos un proyecto de Unreal, por ejemplo, yo acabo de abrir el proyecto con el cual estuvimos trabajando ayer, si nos fijamos acá en el buscador de contenidos, ustedes puede ser que esto les aparezca así, si lo tienen así, lo despliegan, ¿sí? Esto yo les dije que es como si fuera un explorador. Ustedes se van a encontrar con que tenemos la carpeta que nosotros creamos en el día de ayer, ¿sí? Tenemos la carpeta que yo puse importado de SketchUp y bajo esta carpeta tenemos una carpeta que se llama básicamente como el nombre que yo le di al archivo de SketchUp, ¿sí? Y que estas carpetas se van a ir generando cada vez que ustedes usen DataSmith y se importen algo nuevo dentro de Unreal. ¿Sí? O sea, si tienen, por ejemplo, un archivo donde tienen una silla y el archivo de SketchUp se llama silla.skp y ustedes eso lo exportan como UDataSmith y luego se lo importan acá a Unreal, se van a encontrar con que tienen una carpeta como esta que en vez de llamarse caja se va a llamar silla. ¿Sí? Y adentro de esa carpeta silla van a encontrar siempre estas carpetas o subcarpetas que se ven acá abajo. Una tiene que ver con la geometría básicamente. Estos en Unreal van a escuchar que lo llaman actores, ¿sí? Se los denomina actores. Son las cosas físicas, las cosas que nosotros usamos dentro de Unreal, ¿sí? Los componentes 3D. Después tenemos los materiales. Si el modelo que nosotros traemos dentro de Unreal tiene aplicado materiales, ¿sí? Vamos a tener entonces los materiales. Fíjense que en el caso de SketchUp, como bien sabrán, SketchUp pone un material por defecto, que si ustedes no le ponen un material, SketchUp les asigna un material por defecto. Entonces, es importante que nuestros dibujos de SketchUp, que nuestros modelos de SketchUp no traigan material por defecto, a no ser de que realmente no queramos colocarle nada en ese lugar. ¿Me explico? Porque si yo luego después modifico el material por defecto, cuando lo modifique se va a modificar en todo el dibujo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo me traigo muros, ¿sí? Que están todos con el material por defecto, yo los veo en SketchUp blancos y por ahí yo los quiero dentro de Unreal en blanco. Yo no tengo problema si ese es el caso. Yo puedo acá editar el material por defecto, ponerle blanco y todos los muros se van a poner blancos. Pero si yo lo que quiero es que alguno de esos muros sea de un material diferente, yo tengo que asignarlo en SketchUp antes de traerlo a Unreal. Esto es lo que estoy diciendo. Ya vamos a ver también más adelante cómo usar las convenciones de nombres para que los materiales no vengan de esta forma y que los materiales en lo posible vengan como se deberían venir en un dibujo profesional, nombrados como corresponde y de ese modo que sea mucho más fácil, como ya dije, mucho más profesional y mucho más sencillo poder trabajar con esos materiales. Después tenemos una carpeta de temporales y una carpeta de texturas. ¿Sí? Texturas, llámese a todo lo que tenga que ver con imágenes, ¿sí? Que nosotros usamos para representar algún tipo de material, ¿sí? Dentro de lo que vendría a ser Unreal. Otra cosa importante, si se fijan acá en geometría, yo había dibujado una caja y traje una caja, ¿sí? Y es que no le, o sea, al ser una geometría que no está comprendida ni adentro de un grupo ni adentro de un componente y yo la importo dentro de Unreal, esto acá figura como SketchUp Model y si yo por ejemplo vengo, la agarro, ¿sí? Este modelo, vengo y lo coloco en esta escena que está limpia, vengo y lo tiro acá arriba y voy a notar un par de problemas. El problema número uno es que acabo de poner la caja y yo no estoy viendo la caja. Veo que acá está ubicado el eje de coordenadas del objeto, ¿sí? Y la caja no la estoy viendo. Sin embargo, el objeto se agregó. Fíjense que acá dice SketchUp Model, ¿sí? Static Mesh Actor. Y esto está bien. Las cosas que nosotros traemos dentro digamos, de Unreal tienen que ser Static Mesh Actor o actores estáticos de malla, ¿sí? Y fíjense que, bueno, dice el nombre SketchUp Model, pero yo no estoy viendo la caja. Entonces acá tengo varios problemas. Un problema es la escala. Acá tengo un problema
terrible que yo, como vieron, fui muy desprolijo a la hora de importarlo, lo hice muy rápido y no tuve en cuenta la escala. Así que yo no lo estoy viendo porque la escala es mucho más inmensa que donde yo estoy trabajando. Y si nos fijamos, recién acá aparece la caja porque es gigantesca, ¿sí? Y el otro problema que tenemos es que no, los ejes de coordenadas de esta caja no están sobre la caja, o en una esquina de la caja, o en el centro de la caja, o están en cualquier lado. Así que esto es un doble problema que no debería pasarnos. Esto, otra vez, es porque yo lo hice en forma descuidada, pero yo les voy a básicamente entonces ahora dar algunas indicaciones para que este tipo de cosas no les pasen y para que trabajen como corresponde entre SketchUp y Unreal. Para ustedes borrar el actor, o sea, el actor que está participando en la escena, es simplemente venir a seleccionarlo acá, ¿sí? SketchUp Model, vienen y lo suprimen y lo acaban de borrar del escenario. Esto sería en teoría, para todos los que conocen SketchUp, como borrar un componente. Que ustedes lo borren de la escena, el componente, no quiere decir que ese componente no siga siendo parte de sus actores o de su escenario. Yo creo que esto ya lo expliqué varias veces dentro de los cursos de SketchUp. O sea, que yo saque el actor de la escena no significa que yo haya despedido el actor del teatro, por decirlo de alguna forma. El actor sigue estando acá y yo en cualquier momento puedo venir a usarlo una vez o 100 veces. O sea, yo lo tengo acá disponible, ¿sí? Yo lo que acabo de hacer es simplemente eliminarlo de mi escena. En este momento no está actuando, está en el camarín, ¿sí? El actor está en el camarín esperando que lo llamen a escena, ¿ok? Esta sería básicamente la descripción. Acá tenemos entonces la paleta de esquema, ¿sí? La paleta de esquema, nosotros ya vimos que nosotros podemos entonces seleccionar un objeto y, por ejemplo, eliminarlo si queremos, suprimir y eliminarlo. Y podemos ver una descripción de los objetos e incluso esto lo podemos usar para acomodar o de alguna forma organizar nosotros nuestro trabajo a medida que se va haciendo cada vez más complejo. Nosotros acá en cualquier momento podemos hacer, por ejemplo, botón derecho y crear una carpeta. Y yo, por ejemplo, puedo poner acá, por ejemplo, originales de Unreal. No conviene hacer esto que yo acabo de hacer acá, así dejar espacio. No conviene nunca hacerlo en Unreal. Siempre un guión bajo, ¿sí? Originales Unreal. Yo ahora puedo agarrar, por ejemplo, seleccionar desde el primer objeto hasta el último objeto, ¿sí? Con Shift apretado hice eso, primer objeto hasta el último objeto, o con Control ir seleccionando los que quiero, ¿sí? Salteaditos así, tengo Control apretado y voy seleccionando los que quiero. Y una vez que estoy conforme con la selección, agarrar y con el botón izquierdo mantener apretado y llevarlo arriba de la carpeta originales y ahí soltarlo. Si se fijan, yo al haber hecho eso, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo acá un árbol de directorios. Si yo oculto la carpeta, ¿sí? Estoy ocultando todo lo que tiene adentro de esa carpeta. Entonces esto me puede servir para organizar mi dibujo o para organizar mi trabajo de forma más sencilla y poder controlar entonces de forma más sencilla qué es lo que estoy haciendo. El hecho de que yo venga acá, por ejemplo, seleccione esta carpeta y elimine la carpeta, cualquiera pensaría, uy, si eliminas la carpeta vas a eliminar todo lo que está dentro. No. Las carpetas dentro del Outliner, la única función que tienen es la de organizar las cosas. Yo eliminé la carpeta con suprimir y como ven no eliminé nada de la escena. O sea, el que uno elimine una carpeta en el Outliner no significa que va a eliminar el contenido. Lo único que está eliminando es la carpeta que contenía el contenido. Así que las carpetas acá la única función que tienen son las de básicamente el hecho de que podamos entonces organizar nuestro trabajo, ¿sí? Que trabajemos de forma más cómoda. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, crear una carpeta que se llame luces, por ejemplo, y tirar todas las luces adentro de esa carpeta. Podríamos crear otra carpeta que se llame, por ejemplo, actores o efectos o lo que quisiéramos y ir organizando nuestro trabajo de esa forma para tenerlo más organizado y que el día de mañana si queremos venir a buscar las luces las encontremos mucho más fácil que si lo hiciéramos entonces de la otra forma, porque esto se va a ir llenando a medida que nosotros vayamos trayendo actores, ¿sí? Y vayamos trayendo geometría adentro de nuestro modelo de Unreal, esto va a ir creciendo en forma exponencial. Después nosotros acá tenemos la opción de buscar lo que queramos, ¿sí? Si nosotros sabemos cómo se llama, y por eso es importante el determinar los nombres, cómo se llaman, ¿sí? Si nosotros sabemos cómo se llama, podemos encontrar más, de forma mucho más sencilla qué es lo que estamos buscando. Acá podemos ordenarlos también por tipo. Nosotros podemos hacer un clic arriba de tipo y se ordenan por tipo. O sea, si nosotros tenemos, no sé,
500 static mesh, vamos a ver entonces las static mesh todas ordenadas acá al fondo, todo lo que sea static mesh, ¿sí? Las luces con las luces y demás. Seleccionar un actor, ¿sí? O más de uno, por ejemplo, seleccionar así varios y venir ahora y hacer un clic en una carpeta. Y fíjense que ya se ponen estas tres cosas que yo seleccioné adentro de la carpeta y ahora ya no me queda poner el nombre. Por ejemplo, original. ¿Sí? Enter. Y ya están dentro, entonces, ya están dentro de esta carpeta. En cualquier momento, si quiero, vengo y la elimino, vengo y la elimino. No tengo ningún problema con suprimir, no tengo ningún problema y sigo teniendo mi escena original como la teníamos hace un minuto. Si yo quiero borrar esto que está acá, si yo quiero esto eliminarlo, digo, bueno, esto no me sirve, esto yo lo estoy haciendo de prueba, yo quiero quedarme con mi escena limpia y no quiero tener más este original acá. Bien, vengo, lo selecciono y le pongo suprimir, le pongo eliminar y la máquina me lo va a eliminar. Me va a preguntar, que si me está diciendo, usted está borrando un actor, está despidiendo un actor, ¿usted lo quiere hacer? Sí, forzar eliminar y la máquina lo va a eliminar y yo me voy a quedar entonces con mi escena nuevamente en blanco, ¿sí? Para poder importarme lo que quisiera. Ahora bien, vamos a salir un poquito de Unreal y vamos a venir a SketchUp. En SketchUp, ¿sí? ¿Qué es lo importante dentro de SketchUp? Bien, de lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a ventana, información del modelo, unidades y pasarlo a centímetros. Esto es lo primero para que no nos pase, no nos vuelva a pasar esto de que la escala sea cualquier cosa, que cuando lo llevemos a Unreal el dibujo no se comporte como nosotros queremos y aparezca totalmente fuera de escala. Unreal trabaja en centímetros. Si nosotros no queremos tener ningún imprevisto, nuestro modelo de SketchUp tiene que estar en centímetros. Si trabajan con 3D Studio Max, tienen que estar en centímetros, ¿sí? Porque si no trabajan en centímetros, lo van a tener fuera de escala, inclusive en 3D Max. Así que Unreal, grábenselo a la cabeza, trabaja en centímetros. Si ustedes trabajan en centímetros, no van a tener inconveniente. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? El motor de Unreal trabaja mejor o trabaja de forma correcta, como la mayoría de las aplicaciones 3D, dibujando lo más cercano posible del punto 00. O sea, cuanto más nuestro modelo esté más cercano al punto 00 de SketchUp o del Unreal, en este caso es lo mismo, ¿sí? O sea, cuando nosotros traigamos cualquier objeto dentro de Unreal, nosotros siempre deberíamos ponerlo, el objeto dentro de Unreal o los objetos dentro de Unreal, en lo posible lo más cercanos al punto 00 de Unreal, ¿sí? Esto es importante. Recuerden que Unreal es un motor no de render, es un motor de juegos, es un motor pensado para hacer, digamos, renderizado en tiempo real, o sea, ir mostrándonos qué es lo que va sucediendo a medida que nosotros vamos interactuando con esta geometría, con estas luces o con lo que tengamos en la escena. Esa es la diferencia básica que tiene Unreal, por ejemplo, con V-Ray, por ejemplo, ¿sí? O sea, es un motor de juegos que lo estamos usando para otro propósito, en este caso una visualización arquitectónica. Pero es importante que todo esté, para no tener problemas, porque todos los cálculos que hace Unreal los hace en base al punto 00, que cuanto más cerca estemos del punto 00, más fácil van a ser los cálculos que la máquina tiene que hacer, más sencillos van a ser, más chicos van a ser y más fácil los va a resolver y menos errores vamos a tener. Así que es súper importante que tratemos de mantener siempre la escena centrada en el punto 00. Eso quiere decir que cuando nosotros dibujemos en SketchUp, si nosotros dibujamos acá en SketchUp una casa, ¿sí? Por ejemplo, completita, con su terreno, el pasto y demás, lo ideal sería que ese modelado tridimensional, antes de llevarlo a Unreal, lo coloquemos centrado en el punto 00 de SketchUp, ¿sí? Otro consejo súper importante que les doy. ¿Qué otra cosa es importante? Nombrar las cosas como corresponde. Los materiales se suelen nombrar con una M y un guión bajo. Por ejemplo, si yo vengo acá, no sé, hago cualquier cosa, otra vez, una cajita, y yo vengo y pongo material rojo, esto figura como color A04. Lo ideal no es que esto figure como color A04. Lo ideal sería que esto figure con, por ejemplo, M de material, guión bajo, ¿sí? Guión bajo, por ejemplo, rojo, el nombre del color, ¿sí? Guión bajo y D,
de difuso, ¿sí? Si estoy trabajando con materiales más complejos, por ejemplo, como los materiales de V-Ray, los materiales de V-Ray son, dirían, en un 90, 90 y pico por ciento compatibles con Unreal. O sea, yo puedo, si tengo V-Ray y SketchUp, yo puedo agarrar, hacer un modelo de SketchUp tridimensional y aplicarles materiales de V-Ray, y yo puedo luego, entonces, como ustedes sabrán, si se conocen V-Ray, modificar entonces el nombre de los materiales en V-Ray, poner el nombre que yo quiera y a las diferentes texturas o las diferentes partes del modelo de V-Ray colocarle los nombres. Bien, si yo por ejemplo estoy entonces trabajando con una textura, ¿sí? Estoy trabajando con una textura de un normal map, por ejemplo, dentro de Unreal, o un mapa bump dentro de Unreal, yo podría poner entonces en vez de la M, como es una textura, colocar la T, ¿sí? De textura, guión bajo, el tipo de textura, o sea, el nombre de la textura, guión bajo, y por ejemplo, la primer letra, ¿sí? Que indique, por ejemplo, de qué se trata esa textura. Por ejemplo, si es para hacer un bump, por ejemplo, podría ponerle una B para entender que es un bump. Si es una normal, una N, para entender que esa textura hace referencia a una textura de normales. Si es especular, una S, por ejemplo, para saber que es una textura especular. Y así vamos, o sea, las diferentes convenciones de nombres que existen para colocar entonces de forma correcta los nombres y luego identificarla de forma correcta dentro de Unreal. Cuando estamos trabajando con SketchUp tenemos otro inconveniente que tenemos que tener en cuenta a la hora de, digamos, de trabajar y luego llevarlo dentro de Unreal. ¿Qué me refiero? Si nosotros acá en SketchUp esto lo convertimos en un grupo, ¿sí? Nosotros lo hacemos y cuando venimos acá, esto se llama grupo. Si por el otro lado yo tengo acá otra figura, ¿sí? La levanto, ¿sí? Y la selecciono y la convierto en un grupo, tengo otra figura que se llama grupo. Esto no es lo ideal para trabajar dentro de Unreal. Tienen que tener nombres para que yo los pueda ubicar fácil luego después dentro de Unreal y yo pueda trabajar con estos objetos dentro de Unreal. Y como vemos, SketchUp les da por nombre grupo, grupo, grupo. Voy a terminar teniendo una escena que tiene 400 cosas que se llaman grupo. Entonces, esto no es para nada ideal. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Lo seleccionamos y venimos acá y le ponemos el nombre. ¿Cómo se le suele llamar en Unreal? SM, de Static Mesh. Static Mesh, guión bajo, y el nombre, no sé, cubo, ¿sí? Lo mismo, SM, guión bajo, y el nombre, ¿sí? De esta forma nosotros los vamos a ubicar entonces mucho más fácil dentro de Unreal, y vamos a poder trabajar mucho más fácil dentro de Unreal con estas figuras, ¿sí? Otro dato que tienen que tener en cuenta y que creo que nadie comenta es que las texturas dentro de lo que es el mundo de Unreal tienen una importancia vital a la hora de generar los modelos 3D. Y tiene que ver, uno de esos detalles que tienen que notar, es con respecto a qué tipo de texturas están usando y cómo las están usando, qué medidas tienen las texturas. Se dice que en Unreal las texturas tienen que ser múltiplos de 2. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las texturas no necesariamente tienen que ser cuadradas. O sea, no es que una textura tiene que tener, por ejemplo, 512 por 512 o 1024 por 1024. Pero sí tienen que ser múltiplos de 2. Por ejemplo, tiene que ser, no sé, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. O sea, tienen que estar formadas por estos números. Pueden ser rectangulares. Puede ser una textura que sea de 1024 por 2048. O puede ser, puede ser 512 por 2048. Pero tiene que ser uno de estos números. Yo ahora les voy a poner una lista de estos números o estas dimensiones que ustedes tienen que utilizar. Y no es, esto que les estoy diciendo no es un detalle menor. Es un detalle sumamente importante y que no mucha gente conoce. El tema es que Unreal tiene una forma de manejar la memoria y tiene una forma de, sin que nosotros nos demos cuenta, usar un streaming, digamos, un apartado dentro de lo que es el motor básicamente de Unreal, que sin que nosotros nos demos cuenta genera lo que se llaman min-maps. Estos min-maps son como diferentes estados que la textura genera en base
a la distancia que nosotros nos encontramos de ese objeto, ¿sí? O sea, Unreal es un motor que trata de que nosotros, digamos, tengamos como lo que vende, digamos, el programa, que es que tengamos renderizados en tiempo real. Para eso utiliza un montón de técnicas. Una de estas técnicas son los LODs, ¿sí? Y los mipmaps, que lo que hacen es tener diferentes estados o diferentes calidades para que nosotros optimicemos este motor en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo tengo acá una textura que tiene una calidad que es de 2048 por 2048. Lo que hace Unreal es que si yo tengo una textura que es de 2048, cuando yo esté a esta distancia, yo vea la textura, como estoy muy cerca, la veo la textura realmente con todo el lujo de detalle, porque estoy muy cerca del modelo. Pero cuando yo estoy a esta distancia, por ahí, en vez de mostrarme una textura de 2048 por 2048, me muestra una de 1024. Y cuando estoy a esta distancia, me muestra una de 512. Y cuando estoy a esta distancia, me muestra una de 256. Y cuando estoy a esta distancia, me muestra una de 128. ¿Por qué? Porque yo no necesito ver en este momento, utilizar mi memoria para mostrarme una textura de 2048 cuando la estoy viendo a esta distancia. Se aconseja que las texturas no tengan compresión. Esto para muchos es como digamos, es medio raro porque dicen, ok, a ver, un motor de juegos, un motor de tiempo real. En teoría tengo que tratar de hacer el modelo lo más liviano posible, así que en teoría tendría que poner una textura lo más liviana posible para que ocupe la menos cantidad de memoria posible, no pese demasiado y el motor corra más rápido. Bueno, no es así. En Unreal lo que se aconseja a nivel profesional es que usemos texturas de calidad, o sea, que tengan realmente una buena calidad y que no tengan compresión. ¿Por qué? Porque Unreal por sí mismo va a agarrar estas texturas y las va a trabajar, ¿sí? Como yo les expliqué antes, y les va a dar, cuando necesiten tener calidad, calidad, y cuando no necesiten tener calidad, les va a bajar o les va a disminuir solo la calidad, ¿sí? Así que yo no necesito meterle una textura comprimida a Unreal, o sea, una textura que ya se vea de por sí mal, o que se vea con muy mala calidad a Unreal, porque esa textura luego Unreal la va a volver a recomprimir, o sea, independientemente de que a mí me guste o no me guste, y voy a perder mucha calidad al final. Entonces, lo que se aconseja es usar texturas que no tengan compresión. O sea, no se aconseja el uso de JPG o PNG porque ya son texturas que tienen compresión. Lo que se aconseja es el uso de texturas que no hayan sido comprimidas, ¿sí? Como por ejemplo una imagen BMP, incluso una imagen propia de Photoshop, una imagen trabajada en Photoshop con un archivo PSD original de Photoshop, la podemos usar sin ningún problema dentro de Unreal. Podemos usar imágenes que no tengan nada de compresión, como una targa, una imagen targa. Podemos usar todo ese tipo, un HDR. O sea, podemos usar todos los tipos de imágenes que normalmente nosotros no usaríamos nunca, básicamente, en SketchUp, ¿sí? Ahora, si ustedes van a usar una imagen JPG o un PNG, ya van a ver que no tienen mayor inconveniente. No es que si usan un JPG no van a poder hacer un proyecto arquitectónico con SketchUp y Unreal. No hay ningún problema. Pero siempre recuerden que no tienen la necesidad, como por ejemplo con SketchUp, de andar manejando texturas de poca calidad. Ustedes pueden darse el lujo de, a través de, por ejemplo, V-Ray, usar texturas de muy alta calidad sin ningún problema junto con SketchUp y exportar esas texturas de alta calidad a Unreal sin ningún tipo de inconveniente. La única cosa que tienen que tener en cuenta es que sea múltiplo de 2 y nada más. No se preocupen si la textura pesa, una sola textura que están usando pesa 20 megas, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen porque Unreal la va a trabajar y esa textura cuando la muestre Unreal la va a mostrar como la tiene que mostrar según la ocasión o según a qué distancia ustedes están de esa textura. Y se aseguran ustedes de esa forma que su Unreal va a trabajar de la mejor forma posible. Otro dato súper importante que les doy acá, otro tip súper importante que les doy acá es el siguiente. Unreal no detecta o no ve las caras invertidas. El 90% de la gente que usa SketchUp, ¿sí? El 90% de la gente que usa SketchUp no le da importancia, ¿sí?
yo enfatizo mucho en esto, pero la mayoría de la gente no le da importancia a cómo dibujan SketchUp y si tiene caras o no invertidas en SketchUp, porque en SketchUp mayormente no importa y en SketchUp le puede poner un color, incluso una cara que esté invertida, ¿sí? No tienen mayor inconveniente. Si yo me vengo acá, pongo de esta forma y voy e invierto una cara, ¿sí? Entro acá y esta cara la selecciono y le pongo invertir caras. Si yo quiero, entro dentro de este volumen, agarro, selecciono el color rojo, se lo coloco, ¿sí? Vuelvo a poner a materiales y como ven tengo la cara invertida y la tengo de color rojo. Y acá en SketchUp no pasa nada y esto funciona. Pero si yo me llevo esto a Unreal, esta cara no se va a ver. Así que es súper importante, acá otro tip que les doy, súper importante que ustedes acá vengan a estilos, se vengan a la casita, agarren su estilo, lo modifiquen, o sea, le hagan un clic encima, vengan a edición, se vengan a la opción, a la segunda opción, y en color posterior le pongan un color verde chillón muy notorio para que ustedes simplemente viniéndose acá a monocromo vean si tienen ustedes en el modelo caras invertidas, y si tuvieran caras invertidas que las arreglen, ¿sí? Que le den botón derecho y le pongan entonces orientar caras o invertir caras, ¿sí? Para que todas sus caras se vean de color blanco antes de hacer la exportación con DataSmith, ¿sí? Antes de exportar el modelo y no tengan problema. Otro dato súper importante que les doy es el siguiente. Conviene siempre que todo lo que se llevan a Unreal, obviamente, tenga la menor cantidad de geometría posible, o sea, la menor cantidad de geometría posible, ¿sí? Esto es súper importante. Recuerden que Unreal es un motor de juegos y va a trabajar en base a la cantidad de polígonos que tenga, ¿sí? O sea, la velocidad que ustedes van a lograr cuando estén trabajando con Unreal va a tener mucho que ver con la calidad de los modelos que ustedes están llevando a Unreal. Entonces, si bien ustedes no tienen que modelar algo que se vea horrible dentro de Unreal, ustedes tienen que lograr su cometido y lograr que su modelo se vea bien en Unreal y luzca bien, ustedes tienen que tener siempre en la mente, siempre en su cabeza a la hora de estar modelando, que tratar de modelar con la menor cantidad de geometría posible. A decir verdad, Unreal tiene un apartado avanzado que se llama LODs, L-O-D, que lo que nos permite hacer este apartado, ¿sí? o esta parte de Unreal es que nosotros tengamos básicamente diferentes estados de modelos tridimensionales. Por ejemplo, yo puedo dibujar en un proyecto profesional una ventana con todo el lujo de detalles, dibujar después esa misma ventana con menos detalles, o sea, con la mitad de los detalles, y dibujar otra ventana con esa misma medida que sea básicamente lo más básica posible. Esos serían tres estados de un mismo objeto, de una misma ventana. ¿Y qué es lo que permite hacer Unreal? Permite configurar que cuando yo estoy a esta distancia me muestre entonces la ventana con todo el lujo de detalles. Cuando estoy a esta distancia me muestre la segunda ventana, la ventana que tiene un poco menos de detalles. Y cuando estoy a esta distancia me muestre la ventana más básica porque no tiene sentido que me muestre esos detalles. Esto es configurable dentro de Unreal. Esto se puede hacer. Ahora, básicamente yo creo que a nosotros que venimos de acá, de SketchUp, en un, digamos, porcentaje muy amplio, digamos, creo que a la mayoría de todos nosotros, lo que nos va a convenir para no hacer tanta cosa y no tener tres modelos, por ejemplo, de una ventana, es tener una única ventana, un único diseño de ventana que cumpla los requisitos, que sea lo suficientemente bueno como para verlo de lejos y de cerca, sin tener que entrar en la técnica esta de generar tres ventanas para Unreal, ¿sí? Digo, esto ya lo vamos a ver más adelante, cómo se puede hacer y demás, pero digo, me parece que para no complicarnos tanto la vida, siendo que la filosofía de SketchUp es la de tratar de dibujar cuidando la geometría y tratando de no generar polígonos y caras que no necesitamos, ¿sí? Si nosotros nos mantenemos en esa filosofía y siendo que son proyectos medianamente digamos normales, no estamos diseñando un pueblo, estoy por ahí diseñando una única casa, no tengo tanta necesidad de hacer una cosa como esa. Ahora, si yo estoy diseñando un edificio que al lado tiene 5 edificios más y tengo 500 ventanas, bueno, entonces sí por ahí necesito valerme de los LODs. Resumiendo,
Otra vez, si yo voy a modelar una casa y va a haber 7 ventanas, 10 ventanas, 12 ventanas, no tengo necesidad de hacer el uso de LODs. Si yo la ventana que estoy modelando, la estoy modelando medianamente bien, cuidando la geometría y no está compuesta por 1.000.000 de polígonos una ventana, ¿sí? Si yo esto no lo hago de esa forma, no voy a tener ningún inconveniente y no voy a tener necesidad de usar LODs, ¿sí? Otro dato súper importante, los modelos que lleven adentro de un real tienen que ser huecos, tienen que ser lo que yo llamo cáscara de huevo, o sea, no tener nada por dentro. Una buena herramienta para comprobar esto y para tratar de limpiar sus modelos antes de exportarlos a un real es el editor de sólidos de TomTom, ¿sí? Ustedes, esta herramienta, Solid Inspector, seleccionan, por ejemplo, el objeto y se pueden fijar, si les dice que no tienen errores, ¿sí? Es que el objeto es un sólido, pero no solamente dice que es un sólido, lo que le está diciendo es que la malla no tiene errores, que esto es una cáscara de huevo, que esto adentro no tiene nada, ¿sí? Y está correcta. Si yo esto, por ejemplo, lo cierro, ¿sí? Y yo acá adentro vengo y coloco geometría de este tipo, yo voy a copiar esta cara acá adentro varias veces, ¿sí? Yo tengo esto así, y yo ahora vengo y lo compruebo, me dice que tiene 2 caras internas. Si las quiero arreglar, le pongo que las arregle, ¿sí? Y me las arregla. Pero fíjense que me las arregló, o sea, yo no tengo más las caras adentro, voy a poner vista rayos X para que ustedes vean. Las caras no las tengo, pero sí tengo en un cubo que no tiene mayor sentido el que yo tenga estas aristas. O sea, todo esto, estas aristas que están acá, le están sumando peso a un real y sin ningún sentido. O sea, si ustedes me dicen que estas aristas tienen algún sentido acá, que tienen que ver con que esto se vea mejor, bueno, bárbaro, déjenlas, pero en este caso, esta caja se va a ver perfectamente con las aristas o sin las aristas. Como les dije, yo esto lo tengo que cuidar y yo esto lo debería eliminar. Todo lo que no va a servirme, no va a aportar nada dentro de un real, es importante que lo quite. Entonces, otra cosa más. ¿Qué más es importante? Esto es un lavarropas, ¿sí? Supónganse que esto es un lavarropas. Este lavarropas va a ir apoyado contra una pared. ¿Esta cara se va a ver? ¿Esta cara que está acá? No, no se va a ver. Entonces la saco. Esto va a ir apoyado, digamos, en el piso. ¿Esta cara se va a ver? No, no se va a ver. Entonces la saco. Después, acá al lado del lavarropas va a haber no sé, un mueble. Acá nace, o sea, acá va a haber un mueble. Esto va a venir así y acá va a ser un mueble del lavadero. ¿Esta cara se va a ver? No, entonces la saco, ¿sí? Y yo me voy a quedar nada más que con lo que necesito. Si las únicas caras que se van a ver son estas 3, ok, yo me quedo con esas 3. Nada más que con esas 3. Si ustedes modelan de esta forma para llevarlo a un real, sus dibujos van a ser súper livianos, ¿sí? Van a lograr el cometido que ustedes quieran y por más que ustedes no tengan la mejor máquina que existe en el mercado, ustedes van a lograr que su modelo no tenga ningún problema dentro de un real y que ustedes lo puedan trabajar sin ningún inconveniente, ¿sí? Se van a ahorrar un montón de trabajo, se van a montar un montón de trabajo y su modelo va a ser más profesional y más liviano, ¿sí? Porque no les interesa a ustedes que se vea todo esto, ¿sí? No es que están haciendo digamos, un lavarropa para mostrar el producto dentro de un real. Esto lo pueden hacer. Existe la posibilidad de utilizar, por ejemplo, modelar un lavarropa con lujo de detalle como para hacer la muestra del producto y que ustedes dentro de un real muestren el lavarropa. En ese caso sí, obviamente van a diseñar el lavarropa con todo lujo de detalle. Pero cuando ustedes están dibujando un proyecto arquitectónico donde va a haber millones de objetos, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que todo el mundo hace, o lo que todos hacemos, o lo que todos pensamos, es que construimos tridimensionalmente toda la casa. Nos descargamos de 3D Warehouse o de cualquier lado, nos traemos, por ejemplo, el lavarropa, la heladera, los muebles, las mesas, las sillas, todo. Los ubicamos digamos, en el dibujo 3D y luego lo que hacemos es exportar eso. Y no nos damos cuenta que cuando estamos exportando eso, estamos exportando una cantidad de geometría, ¿sí? Pero una cantidad de geometría que puede llegar a ser mucho más del doble, que está de más, que no se va a ver, que no se va a utilizar en lo más mínimo y que si realmente nosotros la mejoráramos y nos tomamos el trabajo de preparar esa escena para ese escenario, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar de una forma mucho más cómoda, nuestro trabajo va a ser mucho más profesional y vamos a tener muchos menos inconvenientes, ¿sí? Esto es
súper, pero súper importante. No, acá no vale esto de bajarse un modelo digamos, de 3D Warehouse con un, no sé, eh, una cosa súper compleja y súper complicada, ¿sí? Y colocarla dentro de nuestro modelo y así seguirse bajando 100 cosas más, ¿sí? Para luego de venir a exportarlo dentro de Unreal. No es para nada lo ideal. Y esto digo, no es para nada lo Unreal, no solamente para trabajar con Unreal. Si ustedes están trabajando con Lumion, tampoco. O sea, tengan en cuenta que tanto Lumion como Unreal son motores que trabajan siempre calculando la geometría, siempre están teniendo en cuenta la geometría que ustedes le están tirando adentro. O sea, en las aplicaciones tridimensionales, lo que importa son las cantidades de caras, de polígonos y de segmentos que tienen los objetos. Cuanto más ustedes cuiden este tipo de cosas, ¿sí? Cuanto más tengan en cuenta estos tipos de conceptos, su trabajo va a ser más profesional y va a ser mucho más liviano y va a ser más fluido y van a tener menos problemas. Si ustedes no cuidan estas cosas, y bueno, sí, cuando aprieten render van a estar 8 horas esperando el render, o cuando estén en Unreal y quieran hacer el cálculo de las luces, por ejemplo, para que su diseño se ilumine y se generen los mapas, los line map y demás, que ya lo veremos a futuro, va a tardar 5 veces más que si ustedes lo hubieran hecho como yo les estoy diciendo. Esto es más que obvio, ¿sí? Así que lo que no pierden en un lado lo van a perder en el otro. Es importante, todos estos conceptos por ahí son muy latosos. Yo sé que todos ustedes quieren meter mano, no me quieren escuchar hablar y ustedes quisieran acá ver un modelo hermoso, precioso y que se luzca como una fotografía y que yo lo lleve un rally y que luzca como una fotografía y que esté todo genial y maravilloso. Eso es lo que todo el mundo quiere ver. Nadie quiere escuchar teoría y todo el mundo quiere, todo le entra por los ojos. Bueno, pero la realidad es que por más que yo acá les muestre un modelo precioso, hermoso y que ustedes se diviertan y no se aburren escuchándome a mí cuando hable, lo importante es el conocimiento, no es el modelo hermoso, precioso que yo llevo dentro de Unreal y a mí me funciona genial y ustedes no. A ustedes no les va a funcionar genial y no tienen el conocimiento para que les funcione genial. Entonces yo vuelvo a lo mismo, siempre lo digo, por ahí mis videos no son los más divertidos y no son los más llevaderos, no son los más lindos de escucharme, hablar y estar escuchando tanta sanata y tanta teoría. Pero yo estoy acá para transmitirles conocimiento, no para que ustedes vean algo hermoso, precioso y queden fascinados con la escena que les estoy mostrando. Yo no les estoy vendiendo un escenario ni me estoy vendiendo como una persona que se dedica a hacer modelos 3D y les estoy vendiendo un proyecto, ni quiero que me contraten para hacer un proyecto en Unreal, para nada. Les estoy enseñando a trabajar con Unreal y qué es lo que tienen que tener en cuenta para tener menos problemas. Así que traten de aguantar esta sanata o esta teoría, porque es importante, no es algo menor, ¿sí? Ahora sí, los voy a dejar y los voy a ver en un próximo video. Si se aburrieron, me disculpan, pero créanme que los conocimientos que les estoy dando son realmente importantes, ¿sí? Van a hacer la diferencia entre algo bien hecho y algo que no está bien hecho. Como siempre les pido, se suscriben si no están suscriptos, me dejan un comentario, ¿sí? O un like si les parece útil la información que les doy. Muchas gracias, chao, chao.